Amigos, recuerden, una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, hacer radio y televisión al mismo tiempo y desde el estudio, Recuerden mi cuenta en Twitter, @EduRodríguezG, es la misma en Instagram. Envíen a mi cuenta en Twitter una fotografía de su pantalla donde se refiere a la sintonía del programa o de su aparatito transistor de radio o del amanecer desde su ventana. Nos encanta recibir el feedback de ustedes, saber también qué piensan, qué nos quieren decir. Bueno, en nuestra próxima entrevista, en la cual estamos intentando el contacto desde hace rato, nos vamos a plantear el tema económico y ya verán con quién. Nos vamos a plantear el tema económico en el marco de la pandemia. ¿Cómo hacer, tomando en cuenta que el COVID-19 es para rato, cómo hacer para reactivar progresivamente la economía? Es una gran necesidad y es un dilema entre la urgencia por contener la curva de contagio de COVID y la otra urgencia de reactivar progresivamente la economía. Y yo les decía anteriormente que es obvio que Nicolás Maduro y su gestión están procurando el momento para la flexibilización. De hecho, en el caso de Miranda y Distrito Capital, la habían incluido o los habían incluido en el nivel 2 de la flexibilización parcial y vigilada, y lo tuvieron que llevar al nivel 1 de cuarentena radical. Por cierto, insisto, como lo hacía al comienzo también, sea muy precavido, sea muy prudente en el autocuidado, porque el autocuidado es el cuidado de los demás. Pero en el tema del desplazamiento, yo porque no me estoy desplazando más allá de lo que es la ruta entre mi casa y el trabajo. La semana pasada intenté 2 veces, como decimos en Caracas, cruzar el río desde el norte hacia el sur, es decir, pasar de un lado del Guaire hacia el otro y no pude. No pude porque la cola era inmensa. Que tengo salvoconducto, que soy de la zona prioritaria, que las autoridades me van a dejar pasar. Estoy seguro que sí, pero el problema es llegar a ese punto. El problema es que se hace una cola tan larga para llegar a la alcabala, digamos así, o al punto de control, que hay que estar obligado a pasar para uno permanecer allí no sé cuánto tiempo, hasta más de 1 hora. Entonces, con el afianzamiento, el endurecimiento de la cuarentena, es de suponer que el desplazamiento en el Distrito Capital, en el estado Miranda, debe ser más complejo. Pero ese es un temazo. Yo lo citaba tempranamente, lo ha dicho Capozzolo, distintos sectores de la productividad, los gremios han estado insistiendo en procurar las mejores condiciones preventivas de seguridad para restablecer actividades poco a poco. Sin embargo, fíjense que es complicado porque estamos en el peor momento de la pandemia en Venezuela. Se comenzó oportunamente, al comienzo las cifras eran muy bajas, pero fíjense cómo va este asunto. Bueno, me complace dar la bienvenida a mi primer invitado de hoy, Rodrigo Cabezas, economista, fue ministro de Finanzas, profesor universitario. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Rodrigo, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gran abrazo. Igualmente, Saludos. igualmente. Un gusto tenerte por acá. Bueno, Rodrigo, el gran tema hoy puede ser cómo armonizar, cómo idear una política pública que por un lado atienda el problema del coronavirus que hoy luce en su expresión más fuerte y también atender la necesidad de la reactivación progresiva de nuestra economía, sobre todo tomando en cuenta, Rodrigo, como ya lo dicen algunos sectores, algunos gremios, que lo de la pandemia es un asunto de larga distancia. ¿Cómo plantearías tú en el análisis esa perspectiva? Vale, gracias. Gracias por esta oportunidad de permitir conversar contigo y, por supuesto, con el país nacional. Yo creo que es un tiempo venezolano que, por supuesto, a todos nos parece extraño por todo lo que ha acontecido, por la crisis política, económica, social y ahora también, digamos, sanitaria que vivimos
por razones del COVID como pandemia mundial, que obliga en este tiempo, es lo primero que se me ocurre al oír tu interrogante venezolana, así lo llamo. Primero que se me ocurre es decir que hay que colocar en el centro de las decisiones el sufrimiento de la gente. ¿Qué le está pasando a la inmensa mayoría de los venezolanos y qué puede hacerse? Bueno, lo que le está pasando a la inmensa mayoría de los venezolanos es grave, todos lo sabemos. El diagnóstico está allí, un grave desequilibrio macroeconómico, una crisis operativa y financiera muy grande de nuestra industria petrolera, impensable hasta hace 5 o 6 años atrás. Y por supuesto tiene un drama humanitario que yo le coloco el acento fundamentalmente a una categoría que era inexistente en nuestra sociedad, que era desnutrición y hambre. Al lado de este tema de la pandemia, colocar el acento en la gente y en el sufrimiento de la gente, en la pérdida de calidad de vida de la inmensa mayoría de los venezolanos, obliga entonces a que desde el Estado haya respuestas muy concretas, precisas. Ahora, todos sabemos lo que ocurre en el plano político. Por ello, no me quedo en el aire, sino para decir que es urgente un acuerdo político, un acuerdo entre venezolanos. Veo entonces la imposibilidad del gobierno de resolverlo con los instrumentos que hoy tiene, tampoco la oposición desde la Asamblea Nacional con los instrumentos que tiene. Por tanto, un gobierno de unidad nacional, de consenso nacional, de emergencia nacional, quizás esta sea la categoría, un gobierno de emergencia nacional, es lo que hoy le sale a Venezuela para, por ejemplo, atender el tema de la pandemia. El gobierno dijo hace 190 días, 200 días que requería 5.000 millones de dólares. Se supone que se requiere entonces un financiamiento importante para equipos médicos, medicamentos, equipos para los médicos, enfermeras que están dando la batalla en nuestras instituciones públicas y privadas de salud, que se requieren financiamiento para intentar sostener parcialmente, relativamente, la producción nacional, y que eso nos obliga a ir a las instituciones multilaterales, pero que ni uno ni el otro puede hacerlo. Lo puede hacer un gobierno que nos represente a todos, quizás un gobierno de emergencia nacional. Yo creo que eso es lo adecuado, lo correcto. Habrá quienes inmediatamente salten y digan, no, lo urgente es otra cosa. Yo milito en la idea de un cambio político en Venezuela. No lo oculto, y está claro de hace 4 o 5 años que creo que es urgente un cambio político en Venezuela. Pero en este momento, la emergencia, desde el punto de vista estrictamente de los seres humanos que vivimos en Venezuela, se requiere es un acento en la atención a la crisis sanitaria, a la crisis humanitaria y, por supuesto, un gobierno que, con la legitimidad del caso, pueda también plantearse política económica, de la cual esa senda se perdió hace por lo menos 6 años en Venezuela. Rodrigo, tras esta interesante exposición, te invito a que te mantengas allí en la próxima parte. Yo quisiera que analizaras el paralelismo entre esto que has descrito, que yo dificulto a alguien se atreva a rebatir, porque estás diciendo algo muy coherente y muy comprensible, colocando en el centro el sufrimiento de los venezolanos. Te hablaba del paralelismo entre esto que has descrito y el llamado a parlamentarias. ¿Hasta qué punto eso complica o allana el camino para que haya un acuerdo, un gran acuerdo para un gobierno de emergencia como tú lo estás estableciendo? Amigos, regresaremos con Rodrigo Cabezas. Rodrigo Cabezas, economista, exministro de Finanzas, profesor universitario, llama al pan pan y al vino vino. Yo te preguntaba, Rodrigo, y te dejaba abierto el planteamiento en la parte anterior. ¿De qué manera el hecho de que tengamos un llamado tan importante
como el de las parlamentarias en tan corto tiempo facilita o complica la posibilidad o el camino para tu planteamiento? Un gobierno de emergencia, un gran acuerdo nacional, colocando como prioridad el sufrimiento de la gente. ¿Cuál es el llamado a los actores de la política o de cualquier sector de la sociedad dentro de este contexto? Bueno, mira, todo intento de vivir en democracia es lo civilizatorio, es lo propio de las conquistas históricas, culturales que tenemos. El dilema no es si se vota o no se vota. Claro que tenemos que votar, ese es digamos, el arma principal, por decir un término. Bueno, vamos a intentar de nuevo el contacto con... Ahí está. Que no es Vamos a ver. Pareciera que se detuvo la comunicación allí. Vamos a insistir. Rodrigo Cabezas, economista, fue ministro de Finanzas, profesor universitario. Recuerden que él estuvo al frente como titular del despacho de finanzas cuando la primera conversión monetaria, el llamado cono monetario, el nuevo cono monetario. Y yo le planteaba a él, dentro de su análisis, donde describe la hiperinflación, la crisis operativa y financiera de PDVSA, el drama humanitario, la desnutrición y el hambre, que él lo tenemos. A ver, Rodrigo, de nuevo intentamos. Te escuchamos. ¿Aló? Sí. Hola, creo que sí. nos perdimos un ratito. Sí, retoma. No, decía que la respuesta que tengo es que vivir en democracia es lo civilizatorio. En lo de este tiempo, el siglo XXI, vivir alejado de la violencia como decisiones políticas o para resolver los problemas es lo correcto. De manera que cualquier convocatoria a temas democráticos, por supuesto que tienen que ser consensualizados. Lo que quiero decir con esto es que una elección tiene que tener un cuerpo de garantías. En medio de esta crisis económica, política, social, la crisis sanitaria, la crisis petrolera que tenemos, lo correcto es que la convocatoria a unas elecciones cumplan estándares de ser libres, de ser verificables y sobre todo de ser competitivas, de ser participativas. ¿Qué esperaba la sociedad? Pues esperaba un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición significativa de Venezuela, que la representa un cuerpo de partidos democráticos. Pareciera que esas autopistas democráticas han sido cerradas porque la sociedad venezolana se ha dado cuenta, ha sido informada de que a los partidos políticos, AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, se los han quitado para dárselos a otros. Se eligió un CNE no consensualizado, ¿verdad?, con una corriente política dominante. Entonces, en este momento lo que reclamaríamos es una oportunidad para que la soberanía que la reside siempre en el seno del pueblo se pueda expresar en esas elecciones de diciembre, si es permitible, por la crisis sanitaria, o en enero, febrero, en el momento en que se corresponda hacer las elecciones parlamentarias. Lo que reclamamos es un consenso amplio para permitir que un país pueda expresarse. Yo siento hoy, tengo que decirlo, que el país que reclama cambio, el país que de una u otra manera quiere una salida democrática, pacífica, y que en mi caso es la única que yo veo y en la que creo, la única, civilizada, democrática, pacífica, electoral, observamos que a esas vías se les han puesto demasiado obstáculos y pudiéramos estar entonces frente al hecho político de que se hagan unas elecciones no representativas, no participativas, no legítimas, y tengas en enero un cuerpo legislativo como el que ha tenido Venezuela en estos últimos 3-4 años con la Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea de 500 militantes del PSV,
que no ha significado absolutamente nada en términos de transformaciones para Venezuela, sino la reafirmación quizás de una vía extremadamente autoritaria en la conducción del gobierno. Bueno, Rodrigo, gracias por estos minutos, por este interesante análisis. Siempre estamos aquí de puertas abiertas para recibirte. Un gran abrazo, hasta pronto. Gracias, un gran abrazo, Eduardo. Abundante salud. Amén. Igualmente para ti y tu familia. Rodrigo Cabezas, economista, exministro de Finanzas, profesor universitario. Un análisis muy interesante que aboga por un gran acuerdo nacional y un gobierno de emergencia. Amigos, regresaremos.